Supercrack Estrella presenta el ovni de Buen Día España en el siglo XVI encontrado en Irlanda. OVNI y monstruos Lower Lough Brae. A principios de la década de 1960, los periódicos irlandeses estaban muy atentos a las historias de monstruos lacustres locales. Su contraparte a toda la atención mediática dedicada al lago Ness. Era solo cuestión de tiempo antes de que algunos lectores decidieran dar un paso al frente y enviar relatos personales sobre el fenómeno. Tal fue el caso del anónimo LR, quien escribió a un periódico vespertino de Dublín, detallando un avistamiento que él y un amigo tuvieron el 3 de junio de 1963. Según su relato, estaban haciendo senderismo por las montañas de Wicklow cuando avistaron un extraño animal nadando en Lower Lough Brae. En mi canal justo en este lago encontramos este ovni en el Google Earth, y descubrimos que este extraño ovni tiene un pasado y un nombre. LR escribió: con toda seriedad y sin lugar a dudas, estamos convencidos de que vimos una criatura que solo puede describirse como un monstruo. Mirando hacia el lago, que estaba perfectamente claro, es decir, en calma, bajo la luz del atardecer, vimos una gran joroba, como el lomo de un rinoceronte, emerger del agua. Ondulaciones se extendieron a ambos lados y luego una cabeza parecida a la de una tortuga, pero mucho más grande, rompió la superficie. Emergió a unos 90 centímetros de la superficie del agua, se movió lentamente y nadó unos metros hacia adelante. Al hacerlo, su cuerpo quedó claramente visible, circular, con una circunferencia de entre 3 y 4 metros. Era de color gris oscuro. De repente, y en silencio, la criatura pareció sumergirse y desaparecer suavemente, dejando un remolino de agua agitado. La vimos durante al menos 3 minutos. Al comparar nuestros relatos, descubrimos que eran sorprendentemente idénticos, aunque mi amigo creía que la cabeza se parecía más a la de un cisne. Costello, Peter en busca de monstruos lacustres Berkeley Medallón Books 1974. Los lagos Brae. Los lagos gemelos, Upper Lough Brae y Lower Lough Brae, se encuentran en una zona remota de las montañas de Wicklow, a tan solo 19 kilómetros al sur del centro de Dublín. Lower Brae tiene forma triangular y nunca supera los 800 metros de lado. Se dice que tanto Upper como Lower Brae son profundos. Buzos rumbo a Lough Brae. A una altitud de 375 metros, los avistamientos en Lower Brae recuerdan a los murmullos de montaña de Kerry. Estos animales tendrían que ser capaces de ascender para alcanzar pequeños cuerpos de agua con escasos peces. Estela misteriosa. El número de otoño de 2000 de la revista British Columbia Scientific Cryptozoology Club Quarterly citaba una curiosa observación realizada por un investigador que realizaba su tesis doctoral sobre las glaciaciones cerca de Lough Brae. Mientras descansaba muy por encima de los dos lagos, divisó una fuerte estela en forma de V que surcaba el agua impulsada por una fuerza invisible. British Columbia Scientific Cryptozoology Club Quarterly. Número 41, otoño de 2000. Críptidos en Irlanda, por David Davies. San Kevin. Las leyendas de los días de ermitaño de San Kevin en las colinas de Wicklow narran su propia experiencia con una siniestra criatura acuática. La historia de San Kevin contrasta notablemente con los relatos tradicionales de santos y serpientes. Mientras que los lugareños deseaban que Kevin desterrara a la bestia acuática que acechaba, el santo hizo caso omiso de las peticiones, dejando que el animal viviera en paz. En algunas tradiciones, incluso se dice que San Kevin apreciaba el papel del monstruo en el ecosistema local: devorar a los molestos peregrinos que insistían en fastidiar al santo ermitaño. Arklow, una ciudad impregnada de historia, es conocida por su singular papel como escenario de numerosas leyendas. La más famosa, quizás, sea la de la rama o la Banshee, como se la conoce popularmente en toda Irlanda. En el condado de Wicklow, esta etérea figura femenina provoca escalofríos a todos los que hablan de ella. Cuenta la leyenda que se sienta serenamente sobre una roca, peinándose su larga cabellera gris, lo que obliga a uno a mirarla. A menudo se documenta un grito agudo o un lamento de Banshee, y cuando ella se da la vuelta, el observador está condenado a muerte, ya que ella le muestra todos los horrores que el mundo esconde. Una historia más trágica que se suele contar en Arklow es la del pequeño tamborilero cuyo fantasma, según se dice, aparece hasta el día de hoy para llevar a cabo el trabajo que no pudo realizar en vida.
Según el historiador y autor local Jim Rees, en algún momento del pasado lejano, cuando las tribus locales atacaban la guarnición inglesa en el antiguo castillo de Ormonde, que hoy solo queda en ruinas en Upper Main Street, el pequeño tamborilero tenía la tarea de dar la alarma y advertir del peligro. Sin embargo, el muchacho se quedó dormido en su puesto y este error de juicio le costó la vida. Como castigo, el joven fue emparedado en un nicho del castillo durante varios días sin comida ni agua. Los verdugos olvidaron lo que habían hecho y días después, cuando regresaron para liberar al niño, descubrieron que había muerto de hambre y asfixia y que le faltaba la cabeza. Hasta el día de hoy, la leyenda cuenta que cuando la ciudad de Arklow está en peligro de ataque, el fantasma del pequeño tamborilero aparece y cumple con su deber, advirtiendo del peligro inminente al hacer sonar la alarma. La leyenda de la piedra de los deseos en Avoca es mucho menos tenebrosa e incluso puede ser beneficiosa para quienes la usan con sabiduría y correctamente. Se rumorea que la antigua piedra, que aún permanece en las cercanías de Avoca después de siglos, concede el deseo a quien logre rodearla 3 veces sin pensar en una cabra. Eso sí, primero tienen que encontrarla. Una leyenda más reciente e intrigante es la de la mujer sin cabeza del faro de Wicklow Heath, de la que se tiene constancia desde la década de 2000. Según la leyenda local, a mediados del siglo XIX, esta mujer fue decapitada con una guadaña después de que un exnovio celoso se enfureciera al descubrir que ella estaba comprometida con otro hombre. Se dice que la entidad ronda la escalera y, según una historia, un grupo de 6 personas que se hospedaban en el edificio la vio en una ocasión. Además de los avistamientos de fantasmas en el condado de Wicklow, un residente local afirmó haber visto un ovni en el cielo sobre la ciudad y reportó el incidente a un sitio web estadounidense que documenta avistamientos similares. El incidente fue reportado en febrero de 2009, y quien publicó la imagen se empeñó en asegurar a los escépticos que no se trataba de ningún truco fotográfico. Su mensaje decía lo siguiente: "Esto no es un truco de cámara. Vi este ovni fuera de mi casa el otro día. No pude salir porque la batería de mi cámara estaba baja. Tuve que dejarla enchufada y no quería perdérmelo. Por favor, comenten y díganme qué opinan. Porque además encontramos este mismo ovni de forma tan extraña en una historia del pasado. El ovni de Buen Día, el mismo que encontramos con el Google Earth en Irlanda. La historia está llena de sorpresas. Y de vez en cuando, buceando en legajos de un pasado siempre sorprendente, se nos proporcionan eventos, sucesos y curiosidades que desconciertan por su rabiosa actualidad pese a que lo acontecido sucediese siglos atrás. Ese es el caso de un fenómeno extraño ocurrido en el municipio conquense de Buen Día, lindante con Guadalajara. En marzo de 1555 un grupo de personas, todos vecinos del pueblo, prácticamente entró en pánico cuando en pleno día y sobre un cerro de la localidad conocido como la Cruz del Calvario, un objeto de dimensiones considerables se hizo presente en el cielo a la vista de los moradores del lugar. El objeto, que se mantenía estático sobre el lugar, tenía forma de cruz, era brillante sin hacer daño a los ojos y ráfagas de colores surcaban el contorno de tan inquietante elemento. No faltó quien pensó que era obra del mismísimo demonio. Otros, por el contrario, creyeron que era una cosa divina que no podía ser más que una señal del cielo. Sea como fuere, aquel extraño elemento se mantuvo en su posición durante más de media hora, dejando a todos los presentes estupefactos. Pasado ese tiempo, aquella cruz luminosa se elevó de su posición y se perdió entre una nube, desapareciendo de la vista de los incrédulos habitantes de Buen Día que no daban crédito a lo que acababan de vivir. Ni que decir tiene que la iglesia investigó aquel suceso. Y los inquisidores del Santo Oficio fueron debidamente informados. Pero si bien estos no pudieron determinar el origen de aquel fenómeno, sí dejaron constancia de un elemento fundamental: que los testigos de aquel acontecimiento sucedido en los cielos de Buen Día coincidían en la visión. Todos, desde los que estaban en sus calles a los que volvían del campo, de labrar o cuidar ganado, dejaron constancia de que se trataba de una cruz muy brillante y de muchos colores suspendida en el cielo. ¿Qué vieron los habitantes de aquel pequeño pueblo? Nunca se supo. Pero las similitudes con acontecimientos similares en nuestros días hacen suponer que lo sucedido fue lo que en la actualidad se conoce como la visión de un ovni, acrónimo en español de objeto volante no identificado, y que en la actualidad se conoce como UAP, de las siglas en inglés Unidentified Anomalous Phenomenon, esto es, fenómeno anómalo no identificado. Al escuchar el nombre de Buen Día, lo primero que se viene a la mente es el embalse, pero en realidad es un acogedor pueblo medieval, junto al que se construyó el pantano a finales de los años 50. Inicio del polémico trasvase Tajo Segura. Esta es una tierra de extensos labrantíos y sierras de pequeña altitud,
que deja ver un amplísimo cielo de azul intenso y blancas nubes, de auténtica postal. Buen Día es un lugar ideal para disfrutar de un buen día de MTV, tranquilo, cálido y amigable. Adiós amigos de Supercrack Estrella.